Siguiendo el viaje por Albania en scooter, vamos a ver cómo empaqueto mi bolsa de camping. Debajo del soporte y la subo por aquí, la engancho a la anilla y después al cierre. Después recorro una carretera que me va a llevar a ver unas vistas increíbles de Albania, que se llama el Panorama de Llogara, para más tarde cruzar un puente colgante. Vamos a ver cómo está. Pues se ve mal, ¿eh? Empezamos el vídeo. Buenas, ¿qué tal estamos? El día de hoy me había despertado en este hostel de Vlore y todavía no sabía dónde ir, ya que tenía dos posibles opciones. La primera, ir hacia la capital Tirana, y la segunda opción que me comentó el dueño del hostel era ver un mirador muy visitado por motoristas y ciclistas llamado Panorama de Llogara, situado en lo alto de una montaña y con vistas al mar. Así que al final me decidí por ver este hermoso panorama tan recomendado. Allá nos vamos. Pues dejamos este sitio perfecto que es Vlore. Me pasé ayer todo el día por aquí. Está lleno de bares, terrazas, hoteles, de todo. Ayer aquí la playa no se podía ni pasear, que hacía mucho viento. Y hoy está el día, pero vamos, cambiadísimo. Hoy se ve esto perfecto. Tenía pensado ir a ver un castillo declarado de la UNESCO y tal, que tenía buena pinta, pero me convenció el señor del hostel donde estuve. El hostel genial, también estuvo muy buen ambiente de esto hostelero. Pues si vas en la moto tienes que recorrer esta carretera, que vas a ver todo un panorama por allí de toda la costa, y vamos para allá. Y se llama el Llogara. Y me di cuenta de una cosa, que no llevo sujeta en la mochila del camping. Mira cómo la llevo. Joder. Decía yo que notaba mucho peso en la espalda. El truco, como ato yo esto, es metiendo la cinta por aquí, por debajo del soporte, y la subo por aquí, la engancho a la anilla y después al cierre. Es muy práctica esta bolsa, está muy bien. Bueno, al principio no sabía muy bien cómo cerrarla, pero le cogí el truco este y ahora me va perfecto. Ya puse la ruta ahí, 54 minutos y son 36 kilómetros. Lleva más tiempo del normal porque es todo curvas y subiendo una montaña. Entonces tardas un poco más. En el hostel todo el mundo hablaba inglés. Todo el mundo. Era una pasada. Había hasta gente americana. Había un señor, 50 y pico tendría, que estaba seguido con el ordenador y con el móvil y se dedicaba a trabajar remotamente desde allí, vamos. Tenía un trabajo, le pregunté si era informático y me dice: no, soy logista. Se dedicaba a la logística. Oye, qué bueno que haya trabajos así para poder realizar desde cualquier sitio que estés. Así puedes ir viajando y de vez en cuando te pones a trabajar desde el ordenador remotamente unas cuantas horas cumpliendo tu tarea laboral. Si sabes de algún trabajo de este estilo, me lo puedes comentar aquí abajo, que me interesa muchísimo. Gracias. Vaya pedazo de montañas. Impresionante, ¿eh? Todo muy verdoso. Esto tiene buena pinta, señores. Nos acercamos a lo bueno, me parece esto. Si esto es la entrada del panorama ese de Llogara, imagínate la salida.
Me temo que cuando llegue ahí arriba va a estar todo nublado, así que las fotos no van a salir muy claras. Fíjate cómo están las nubes ahí tocando el techo, tocando la cima de la montaña. Es una pasada este sitio. Vaya sitiazo. Qué maravilla. Sueltas aquí por la carretera. Y empiezan las curvas muy cerradas. Pues esto parece que es el panorama famoso. Y no se puede subir más, pensé que subiría más. Aquí pensaba que había llegado por fin al panorama de Llogara, pero no era así, aún faltaba un poquito más para ver el famoso mirador. Yo quería subir hasta allá arriba, pero no hay carretera. Y llegamos al mirador. Hay que parar y vamos a ver la supervista, el super panorama que nos ofrece. Este mirador se encuentra en el Parque Nacional de Llogara, un lugar impresionante de Albania, ubicado en las montañas ceraunianas a lo largo de la Riviera Albanesa. El Parque Nacional protege a los bosques de la ladera norte del Paso de Llogara, a una altitud de hasta 2000 metros. El mirador está justo en medio de dos mares, al norte el mar Adriático y el mar Jónico al sur. Desde la cima del paso se puede ver claramente. En el parque puedes encontrar buitres leonados, águilas reales, corzos, gatos, montes, lobos y más animales. En resumen, el mirador ofrece vistas panorámicas impresionantes de montañas, valles y mares. Lo malo de las carreteras estas con adoquines, se me mueve toda la moto. Aquí tengo que ir lentísimo. A ver si por aquí por el medio que va igual. Estoy yendo hacia el sur. Tenía que dar vuelta hacia Tirana. Pero estoy siguiendo el camino porque está genial el camino este. Pero lo estoy disfrutando.
Por ahí parece que vamos a Gimaré, a Bors y a Sarande. Hacia Gimaré creo que es. Venga, a dar más vuelta. Estoy notando en la moto un cambio desde que reparo el motor, que hace un poco más de ruido el motor. Acelera bien, bueno, acelera un poco más, pero hace más ruido el motor. Yo creo que al ajustar las válvulas las dejo muy abiertas, tanto la de admisión, la de la gasolina, como la que expulsa los gases. Entonces tiene un consumo un poco mayor. Antes hacía 200 kilómetros con el tanque lleno y ahora estoy haciendo igual 180, de que tiene un sonido muy fino, pero un poco más alto, sí. Pues tendremos que aguantar con esto. Me encuentro en Gimaré, es un pueblecito muy pequeño, pero bastante encantador, ¿eh? Nada mal. Qué bonito, qué azulado. Lo que estamos viendo allí es el castillo de Palermo. Es un castillo muy antiguo que construyeron en esa isla muy pequeña. El castillo de Porto Palermo, en albanés Kalaja e Porto Palermos, es un castillo cerca de Gimaré, al sur de Albania, situado en una bahía ideal para darse un baño. Tiene una forma triangular con torres redondas y con forma de fortaleza veneciana. Dan ganas de meterse al agua, ¿eh? Mucha gana. Después en el chiringuito te tomas la cerveza y a pasarlo bien. Otra playa chulísima, y esta con un encanto especial, con el encanto de las vacas paseando por la playa. Bueno. Aquí cada vez te sorprendes con algo nuevo. Bastante grande. Están de paseo por aquí también. Sí, señor. ¿Alguna vez te ha pasado que vas tan tranquilo por la carretera, así a un ritmo normal, mirando para un lado, mirando para otro, y no te das cuenta de que tienes que coger un desvío y fijarte las señales para ir al destino? Pues me acaba de pasar. He recorrido de más media hora. Cuando miro el GPS digo, pero ¿dónde está el desvío? Tuve que dar la vuelta hasta encontrar el camino correcto. Ya ves. Pues vi una cosa peligrosa en la carretera que hay que evitar para que no le pase a nadie. Hay que tener cuidado por aquí. Mira qué pedrusco en mitad de la carretera. Imagínate si una moto va despistada y coge esta piedra. Tremendo. Esto no puede ser. ¡Hala! A tu sitio. ¡Ay! ¡Qué chollos hay que hacer! Llegó la hora del refresco. En este bonito río. Vamos a ver algo. No está mal, ¿eh? Un refresquillo de estos que siempre vienen bien. Tuve que parar a ver este puente. Me llamó mucho la atención. Vamos a ver cómo está. Pues se ve mal, ¿eh? Se ve muy suelto.
Uf, vaya peligro esto para montar aquí, ¿eh? No tiene... Es que no sé... Joder, esto parece que va a caer. Qué mal el puente. Parece un columpio. Paré aquí a explorar este puente de hierro con muchos años y con muchas historias que contar. La idea era llegar hasta el medio para sacar unas lindas fotos del paisaje, pero ya no me atreví a subir, pues se movía demasiado y hacía un ruido que parecía que iba a caerse todo. Pues nada, después de estar 7 horas por ahí dando vueltas, acabo de llegar al mismo sitio donde salí, a Vlore. Sí, señor. Si no me perdiese allí atrás, estaría, vamos, igual en Berat o en la mitad de Tirana, pero paso ya de seguir subiendo porque estoy cansadísimo. Son las 5 de la tarde, paso ya. Pues haría a las 10 de la mañana hoy, ¿eh? Esto suele pasarme mucho. Primero pienso, bueno, hoy voy a ir hasta el mirador del panorama y después vuelvo rápidamente para ir hacia la capital de Tirana, que queda a 2 horas de Vlore, pero entre una pérdida de tiempo y otras cosas que te enredas a mirar, al final te das cuenta de que han pasado 7 horas de trayecto y te encuentras en el mismo sitio donde empezaste la ruta. En fin, lo que me llevo es que me lo pasé genial en moto, así que no se perdió el día en absoluto. Fue un día bien disfrutado. Y esta ciudad no está mal. No es así medianita, tiene de todo. Tiene varios hostels también interesantes. Y hablando de hostel, hoy tocaba cambiar de alojamiento y buscarse uno diferente, ya que el anterior estuvo muy bien, pero siempre me gusta cambiar, ya que repetir de hostel es muy raro que repita. Vamos a buscar por un hostel diferente. Bien, con desayuno. Pasa que está en una zona más aislada, un poco más apartada del centro, pero va, me da igual, teniendo la moto. Estuve mirando también para ir al camping y el camping resulta que vale 10 euros y queda a media hora de aquí, queda más lejos, así que por 3 euros más o menos no me compensa, ¿eh? Mucho mejor el hostel. Está escondido, ¿eh? Me cago en 10. Muy buena pinta no tiene. Ay, mima. Aquí está. Bueno, vamos a sorprendernos a ver qué hay. Hello. I'm Andrea. Nice to meet you. Oscar. Where are you from? De Spain. El hostel estaba gestionado por un chico italiano. Lo tenía bastante bien cuidado, así que me decidí a quedarme a dormir aquí. Total, por 10 euros no se perdía mucho y el sitio estaba casi en mitad del campo, bastante perdido, lo cual me pareció interesante. Aquí conocí también a un chico americano que estaba siempre tocando la guitarra y a una chica brasileña que cocinaba la pasta muy bien, ya que tenía varios cursos de chef de cocina.